Buenas tardes, ¿me escuchan? Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la clase. Es un solo tema que vamos a ver ahora y el tema que ustedes seguramente, aunque sea de manera anecdótica, han debido escuchar es la triquinosis. A muchos les dicen tiene triquina, ¿sí? Y también esta enfermedad se llama triquinelosis. ¿Ya? Aquí lo que ven en esta imagen, están viendo bueno, vamos a poner mejor aquí. ¿Ven esta imagen? Sí, doctor, ¿Sí? se ve. Ya, este en realidad es quistes de triquina espiralis. Ya, aunque en la foto no se ve muy claro, pero esto de acá es un quiste que tiene una pared gruesa, otro quiste, varios quistes, ¿ya? En un tejido muscular de rata. Una rata infectada se le ha sacado, bueno, se la ha por supuesto matado, se ha sacado sus músculos, se han hecho lo que se llama una compresión de los músculos, no es una, no son cortes histológicos, sino es una compresión del músculo, ¿ya? Y con lo que se llama el triquinoscopio, y se ven ahí los quistes que tienen una pared quística bien gruesa y adentro van a ver unas imágenes un poco mejor posteriormente. Se ven las larvas de triquina que están en espiral, enroscadas en espiral, por eso es que se llama spiralis, de que se ven las larvas en espiral. Bueno, la definición entonces, la triquinosis es una, como dice acá bien, una antropozoonosis, o sea, una enfermedad de animales, pero que también puede suceder con alguna frecuencia en el hombre. Y se debe a un hemátodo, ustedes ya saben lo que es un hemátodo, gusano cilíndrico, y esto es muy interesante, vivíparo. Es decir, que la hembra grávida adulta pone, pone larvas, ¿ya? Pone larvas vivas, no huevos. No se conoce el estadio de huevos, ya, sino que las larvas son, que se ponen son larvas, como dice su nombre, y corresponde al género Trichinella y hay varias especies. Dentro de estas especies, la más importante es Trichinella spiralis, que es lo que les acabo de mostrar en la imagen anterior. Esta es una enfermedad que se encuentra en las ratas y en los cerdos. De acuerdo, rata y cerdos. Ocasionalmente al hombre cuando come carne cruda, sobre todo de cerdo o de rata en algunos países donde por razones de fuerza mayor también consumen ratas. Y si esas ratas o esos cerdos están poco cocidos su carne o cruda, pues podrían adquirir, una persona podría adquirir la triquinosis. Ya en el hombre, esta enfermedad produce primero una infección intestinal, ya transitoria, como vamos a ver, los gusanos están en el intestino y posteriormente migran las larvas que han sido puestas por la hembra. Estas larvas migran hacia los tejidos, sobre todo hacia los músculos, ya, y se van a enquistar ahí. O sea que en el intestino podemos encontrar los gusanos adultos y podemos encontrar larvas, pero no enquistadas, y en los músculos ya se encuentran las larvas enquistadas. Es una enfermedad que
fue descrita en 1828, lo describió en Músculos de cadáveres humanos, examinando 1828, Peacock. Y posteriormente, en 1922, se describió la presencia de larvas en carne, músculos también de cerdos. ¿Sí? Bueno, algunas características del parásito: los gusanos adultos, como ustedes ven, son muy pequeños. La hembra mide 3 a 4 milímetros apenas, ya al límite de la observación del ojo humano, y el macho 1 a 2 milímetros de largo. Como de costumbre, tanto la hembra como el macho son gusanos entonces cilíndricos pequeños. ¿De acuerdo? Las larvas que están enroscadas pueden medir entre 80 a 120 micras cuando nacen, pero cuando ya están dentro del quiste, ya a nivel muscular pueden llegar a medir entre 900 a 1300 micras. Quiere decir casi, esto es un aproximado de 1 milímetro. 1 milímetro, pero eso es la larvita espiral estirada, ¿no? O sea que podría verse a simple vista, se podría ver a simple vista, pero al límite de la observación, porque 1 milímetro es muy pequeñito, ¿ya? Los quistes tienen una dimensión aproximada de 0,5 milímetros de diámetro, ya, y adentro se encuentra la larva enroscada, ¿sí? Y están en los músculos, sobre todo en los músculos con gran actividad, como son el diafragma, los músculos maceteros, los músculos de la lengua, los pectorales, y al interior del, como vamos a ver posteriormente, de este quiste pequeñito, al límite de la observación del ojo humano, se encuentra la larva. Con el tiempo, las larvas, el quiste se va a calcificar y va a dar lugar a unos gránulos finos que se pueden apenas observar radiológicamente porque son puntitos pequeños de calcio. Aquí tienen entonces lo que acabamos de describir. Por un lado tenemos aquí a la hembra, que es un poco más grande. La verdad es que es difícil de obtener de seres humanos. Aquí ustedes ven el macho, ¿sí? Que es más fácil obtener, y hemos dicho de las ratas sobre todo. Y aquí tenemos la larva. En el tejido muscular, una larva con una dentro del quiste, y la larva está enroscada. Ya acá ven una larva que se ha sacado del quiste, ya no está dentro del quiste, todavía conserva esa forma enroscada. No se olviden, llega a medir aproximadamente 1 milímetro cuando está totalmente desenroscada. Aquí la vemos totalmente enroscada, y en el tejido muscular lo que observamos, estas son las fibras musculares. Sí, todo esto son las fibras musculares, y aquí vemos 3 quistes que se observan perfectamente, una pared gruesa. Es muy importante esta pared porque esta pared quística tiene la cualidad de que puede alimentar a la larva, debido a que hay vasos pequeños capilares circulatorios que comunican el músculo con el interior del quiste, y adentro ven ustedes la larva. ¿Sí? Entonces tenemos la forma en que se encuentra como quiste, que es la forma más importante porque es lo que podemos reconocer tanto en el músculo humano, en el músculo de los cerdos o de las ratas. ¿Sí? Entonces, como hemos dicho, el reservorio más importante son
los cerdos y las ratas, pero también se han encontrado otros animales infectados como los gatos, los osos, las focas, las morsas, jabalís, caballos incluso. Ya que la prevalencia ha variado mucho entre cero en algunos países que, por ejemplo, no tienen costumbre de comer cerdo. Entonces la carne de cerdo está prohibida, por lo tanto en esos países no hay triquinosis, y en otros países donde las condiciones de higiene de cría de los cerdos es muy mala, puede llegar a hasta 16%, pero eso es bastante exagerado. Sí, más que según países debería ser según pequeñas regiones dentro de un país, ¿no? Donde se crían cerdos en malas condiciones. Y la triquinosis porcina es mucho más rara, vean, entre 0,002 a 40% en los países donde las condiciones de cría de los cerdos son pésimas. Y es una enfermedad cosmopolita, ¿no? Ya fue descrita en todos los continentes y se cree que una de las razones por qué la carne de cerdo era prohibida en los países musulmanes y judío era fundamentalmente porque, entre otras cosas, tenían esta enfermedad que llegando al cerebro podrían dar daños de locura, etcétera. Entonces, ¿cómo nos contaminamos los seres humanos? Casi siempre por carne cruda o mal cocida de cerdo o de jabalí, ¿no? A muchos les gusta comer el chancho de monte, el jabalí cazado que está en la selva, y los jabalíes pueden tener pues triquinosis. Hay varias especies, la más importante Trichinella spiralis, pero hay otra como por ejemplo Trichinella nelsoni nativa pseudospiralis. ¿Sí? De acuerdo, esto es lo que acabamos de decir, ya no vamos a repetir entonces varias especies. Y aquí ven ustedes más o menos la distribución geográfica en azul, todos los países. Aquí no está marcado Bolivia porque nunca se publica en Bolivia de nuestros hallazgos. Parecemos que somos el país con menos enfermedades del planeta, pero en realidad es el país con mayor desconocimiento de los males que hay. Ustedes ven en azul está Trichinella spiralis. Acá en algunas regiones del África, Trichinella spiralis nativa. En Europa también Trichinella spiralis. Y en Estados Unidos al norte y en Canadá e incluso en Groenlandia tienen Trichinella spiralis nelsoni. Aquí solamente para que mostrarles esta enfermedad actualmente, debido a las medidas higiénicas que suceden, aparecen en brotes. Ya este es un brote relatado el 2018, ya en el mes de julio de 2018 en la Argentina, ¿sí? Donde hubieron el brote creció de varias docenas hasta 232 personas que habían comido probablemente no el mismo pedazo de carne, pero el mismo cerdo o los mismos cerdos infectados, ¿sí? Como ustedes ven, dice, en respuesta al brote, que llegó a abarcar 232 personas infectadas, se confiscaron y prohibieron la comercialización de animales de una cierta región donde se había descubierto el brote, ¿no? Porque probablemente habían todavía muchos animales que estaban vivos, que no habían sido consumidos,
y que tarde o temprano iban a pasar pues a ser consumidos, preparando embutidos, todo aquello que es un riesgo. Y ese brote, dice, el Ministerio de Salud continúa con la investigación epidemiológica encaminada a identificar la fuente de infección y las personas potencialmente expuestas para su oportuna atención. Ya vean aquí en Chile, entre el 1990 y el 2009, hay a veces brotes. Aquí es tasa por 100.000 habitantes. Aquí hay un brote de casi 700 personas y después baja y va subiendo. Y esto, por supuesto, en la medida en que se va consumiendo carne mal cocida de cerdo. ¿De acuerdo? Ya entre el 2009 y el 2010 se hizo un recuento de casos semanales de triquinosis y ustedes ven que en la semana 31 del 2009 habían habido 12 casos, han ido variando, subiendo y bajando. O sea que esta enfermedad existe, no es un cuento, ¿ya? Y también en Estados Unidos, donde se puede consumir muchas veces carne, carne de jabalí, ¿no es cierto? También han habido casos relatados desde 1970 hasta 1996. No tenía datos posteriores yo para mostrarles. ¿Sí? Bueno, aquí es otra alerta de otro brote, ¿de acuerdo? En una región que se llama en la provincia de San Luis, etcétera. O sea, hay brotes de triquina. Aquí vemos el ciclo. El ciclo es básicamente a nivel humano, que el ser humano se infecta al consumir carne de cerdo mal cocida o cruda. ¿Ya? Y una vez que han ingresado los quistes, con los jugos gástricos se desenquista la larva, sale la larva y esa larva va a ir a ubicarse inicialmente a nivel del intestino delgado. Ya en el intestino delgado, las larvas desenquistadas debido a los jugos gástricos se van a convertir en hembras y machos, van a estar en el intestino delgado, van a fecundar y la larva, la hembra fecundada va a depositar larvas en la mucosa intestinal que después pueden migrar hacia los músculos, a diferentes músculos del ser humano. El cerdo básicamente se contamina porque come carne de ratas vivas, ¿no es cierto? Las matan y se las comen. De acuerdo. Este es el ciclo. Ya, entonces en malas condiciones, los cerdos aquí pues están en las peores condiciones para poder infectarse y el hombre ocasionalmente al comer estos cerdos criados, la palabra sería malcriado, ¿no? Es decir, criado en condiciones no higiénicas. Ahí, por supuesto, como las ratas son un reservorio importante, hay también esta enfermedad en mamíferos silvestres que se alimentan de otros animales y también de ratas, y hay un ciclo que es el ciclo selvático, ¿de acuerdo? Y hay un ciclo más que vamos a decir sinantrópico o ligado al ser humano, donde es el ciclo que ya hemos hablado actualmente, ¿no es cierto? Carne de cerdo, embutidos, mal cocidos,
desperdicios de carne de estos que se dan a los animales, ellos se contagian, los embutidos come el hombre, mal cocidos y se contagian. Ya, entonces, ¿cuál es nuestro peligro? Es pues comer carnes crudas o mal cocidas, sobre todo embutidos, jamones, chorizos, que a veces no están bien cocidos. Ese es el riesgo para nosotros y nuestro intestino se va a desarrollar el ciclo completo, ¿no? Desde el ingreso de la larva dentro del quiste, la desenquistación, la salida de las larvas, el crecimiento de las larvas, el desarrollo de las larvas en hembra y machos, el apareamiento de la hembra y el macho, y finalmente la hembra que va a poner larvas y las larvas van a pasar a la circulación y vía la circulación van a ir a alojarse en los tejidos a nivel sobre todo de los músculos. Ya, entonces este es el riesgo más importante, miren, carnes, estos embutidos que muchas veces no son cocidos, sino solamente son salados, carnes crudas, etcétera, pueden constituir un peligro y dar estos brotes. Ya ustedes ven aquí más, si esta carne uno se la come casi cruda, sangrante, estos jamones que normalmente son solamente salados, pueden tener, no se olviden que los quistes apenas miden medio milímetro, entonces difícil observar si hubieran quistes en un jamón como este. ¿De acuerdo? Y en pedacitos de jamón así cortados, también hay pues quiste porque esto tiene más de medio milímetro de grueso. Bueno, entonces hemos dicho que la transmisión es vía oral, ¿no es cierto? Consumo de alimentos, carne sobre todo, y va a haber una fase intestinal y una fase muscular. En la fase intestinal, las hembras grávidas se alojan en la mucosa intestinal, ahí van a producir una inflamación transitoria, ¿sí? Las hembras grávidas van a dar lugar a larvas que no están enquistadas, esas larvas van a invadir el torrente sanguíneo, van por la sangre y esas larvas pueden dar lesiones agudas, inflamatorias. Ustedes se pueden imaginar que la presencia de larvas a nivel de la sangre y su llegada a los músculos van a producir lesiones inflamatorias agudas y muchas veces estas larvas son destruidas. ¿Sí? Aquí ven ya a nivel una larva, a nivel muscular. Esto es lo que el quiste como tal, ya hemos hablado de que tiene una pared gruesa con circulación que permite que la larva se alimente aquí adentro. Ya por eso a esta célula que es la larva enquistada en el músculo se le llama la célula nodriza. Nodriza porque este quiste es capaz de alimentar a su larva. ¿Sí? Como decir, la está amamantando. Ya esta larva aquí tiene movimiento, es un ser vivo con movimiento, ya, y evidentemente es una lesión que mide medio milímetro, va a producir intensa inflamación alrededor de ella como mecanismo de defensa del huésped y esa inflamación pues va a producir a veces destrucción del tejido alrededor de la larva, va a haber infiltración de células inflamatorias, ya a la larga esto se va por la inflamación intensa, se va a convertir en tejido fibroso y finalmente se puede calcificar.
¿sí? Aquí un dibujo que muestra cómo es una célula nodriza. Miren, es todo un organismo que vive dentro de otro organismo, ¿cierto? En cuanto a la sintomatología, hay un periodo de incubación de 3 a 30 días, que a veces, o sea, después de 3 a 30 días de haber comido la carne infectada, es el periodo de incubación, que en general es asintomático, pero a veces puede haber pequeñas molestias tipo gripe, un poquito de fiebre, de malestar, de dolores musculares, porque la reacción a las toxinas de los quistes. En el periodo intestinal, cuando las hembras están ya en el intestino, ¿sí? Y empiezan a poner, a fijarse en la mucosa, más que poner, a fijarse en la mucosa, entonces va a haber sobre todo náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, cólicos abdominales, sudoración intensa y postración general, tanto por los fenómenos debido a la presencia de las hembras fijadas en la mucosa, como también de las larvas y las sustancias tóxicas que son producidas por estas larvas y también por las hembras. ¿Sí? Después de aquello, las larvas van a migrar hacia los músculos, va a haber una invasión a nivel de los músculos, ruptura de vasos, inflamación a nivel muscular, porque son corpúsculos que miden, una larva pues mide, hemos dicho, hasta un milímetro, entonces va al ir penetrando, va a ir produciendo pequeñas inflamaciones e incluso ruptura de vaso. Entonces va a haber edema en la cara y en los párpados, eso es más que todo debido a reacciones tóxicas, a los productos de las larvas, puede haber fiebre, fotofobia, molestias a la luz, conjuntivitis, dolor y espasmos musculares que se exacerban con el ejercicio. Sí, es típico eso de que se van a alojar en los músculos que ya los hemos citado, músculos maceteros, músculos del tórax, sí, los músculos del diafragma y va a haber dolor. Puede haber infarto ganglionar, a veces pueden llegar al cerebro dando una miocarditis o al corazón dando una miocarditis o dar alteraciones cerebrales. Todo esto va acompañado de una reacción de defensa inmune del sistema inmune no específico con un aumento importantísimo de los eosinófilos que puede dar 10, 15, 20, 30% de eosinófilos a nivel de la sangre. Hay lo que se llamaría una eosinofilia, que es una reacción importantísima de defensa del organismo para tratar de controlar a las larvas y a los quistes. ¿No? Entonces, dolores musculares, los músculos más activos. Sí, aquí ustedes pueden ver que incluso en los dedos están hinchados y ven estos pequeños puntitos rojos o bueno, o café, los verán ustedes, que son unas hemorragias en astilla. La inflamación importante a nivel ocular, porque también vienen a nivel de los músculos oculares. No se olviden que los músculos oculares tienen un enorme trabajo. Ya edema de la cara, sí, entonces puede comprometer el sistema nervioso central en los casos graves con una encefalitis, es decir, una inflamación del encéfalo, miocarditis,
que se desarrolla después de 4 a 7 semanas de la infección y puede ser también muy severa. Cuando ya todas las larvas se han enquistado en los músculos, viene lo que se llama el periodo de estado. Poco a poco va disminuyendo y desapareciendo el cuadro clínico. Ya puede como dato solamente haber una persistencia de los dolores musculares, porque ahí están instaladas las larvas, ¿sí? Y después se van a ir calcificando. Pero a veces hay probablemente por una falla del sistema inmunológico, puede haber exacerbación de la clínica que ya estaba desapareciendo, vuelve a aparecer y puede llevar a veces a la muerte. Y eso probablemente porque la inmunidad no está muy buena. Aquí ven cortes histológicos de Trichinella spiralis, ¿sí? En músculo, ¿no? Entonces aquí esta es la larva, sí que ha sido cortada con el micrótomo en varias partes. ¿Sí? Bueno, entonces esto es lo que ya hemos hablado, el ciclo, que es importante, ¿no? Y que pues puede afectar el corazón, el cerebro, como hemos dicho, dando encefalitis, los cuadros digestivos y también el cuadro muscular. Esto es un resumen de lo que hemos acabado de hablar. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico, primero, un buen interrogatorio a la persona, ver si hay otros casos, ver si hay otros casos, ver si ha habido el consumo de carne, de cerdo que no venga de granja, casi siempre son cerdos criados en casa, ¿de acuerdo? Que han comido toda la familia y los invitados, entonces aparecen varias personas enfermas. Los datos de laboratorio que son importantes. En el laboratorio no se olviden que hemos hablado de la eosinofilia. Hay un aumento de los leucocitos en el hemograma y también una eosinofilia que puede ser muy alta con más del 20% de eosinófilos y hasta más de 1.500 células por milímetro cúbico de sangre en números absolutos. Se puede hacer una biopsia, se recomienda porque es menos agresiva hacer una biopsia del músculo deltoides y por medio de la compresión o la digestión o la histopatología se pueden buscar las larvas. ¿Sí? Hay pruebas también serológicas, porque como este gusano está en íntimo contacto, hay una buena respuesta serológica y hoy en día lo que más se utiliza son pruebas de ELISA. Como hay daño muscular, la creatininoquinasa y la lactato deshidrogenasa están muchas veces altamente elevadas. Hay una prueba que esto es más histórico, pero hay que saber porque a veces en los exámenes se preguntan, es la prueba inmunobiológica que se llama la intradermorreacción de Bachmann o Bachmann. Esta intradermorreacción consiste en inocular a nivel del antebrazo una pequeña cantidad de proteína de las larvas, ¿sí? Y hay una reacción precoz. 30 minutos después de la intradermorreacción, una pápula con un aro eritematoso o halo eritematoso y una reacción más tardía entre 12 a 24 horas después de la inoculación que se puede observar una pápula rojiza. Cuando esta enfermedad era muy frecuente porque todo el mundo comía cerdos
mal criados, o sea, sin condiciones higiénicas, esta enfermedad era mucho más frecuente y esta reacción estaba disponible. Hoy en día, que esta es una enfermedad rara, no está disponible. Ya, entonces aquí ven ustedes músculo y la quiste, pared quística y larva así en su interior. Acá ven a nivel de globo ocular una larva que se ha desarrollado aquí perfectamente una y aquí se ve otra. Bueno, el tratamiento, los medicamentos que ustedes ya han escuchado hablar para los nemátodos, entonces el mebendazol, el tiabendazol, el albendazol. No he leído que se utilice la ivermectina, pero tal vez también es efectivo porque es muy buen antihelmíntico la ivermectina, pero estos son los tres clásicos que se han utilizado, ¿sí? Y que son efectivos sobre todo en las formas intestinales del parásito. ¿De acuerdo? Y poco efectivos en las formas tisulares, como hay una inflamación muy importante debido a los quistes, se recomienda también dar corticoides. Y la prevención es pues cocer bien la carne de cerdo, eliminar las ratas de los mataderos y porquerizas, control de la carne de cerdo y el congelamiento a menos 20 grados centígrados de la carne de cerdo, pues destruye las larvas. Y la carne, aunque tuviera triquinosis, ha sido más de 24 horas congelada, podría ser consumida. Sí, ahí está el albendazol que se puede utilizar. Bueno, esto es lo mismo, dice prevención, crianza higiénica de cerdos, alejada de los basurales y ratas, porque los cerdos comen lo que ven. Tierra también comen, ¿no es cierto? Ratas, todo lo que ven comen los cerdos. Pero ahora está prácticamente en muchísimos países la cría domiciliar de cerdos, justamente por estos problemas que trae. Y la prevención de la infección en el hombre, pues educación sanitaria, cocer bien o congelar las carnes, inspección de la carne, que es muchas veces obligatoria, lo hacen los veterinarios, pero muchas veces la cría clandestina y lo que se mata clandestinamente a los cerdos hacen que esta enfermedad todavía existe y tratamiento de las carnes por congelación. Aquí están haciendo la inspección, que no es por supuesto fácil y hay que utilizar un triquinoscopio. Muy bien, ahí hemos terminado con este tema que es relativamente corto. Si hay alguna pregunta. Doctor, buenas tardes. Sí, Doctor, el cerdo se contagia por esta enfermedad comiendo, por los ratones, por las ratas. por Y las ratas. doctor, ¿de dónde se contagian? ¿Por la tierra? Las ratas se contagian porque comen también porquerías, entre otras cosas. Ratas, entre las ratas hay carnivorismo, hay, ¿cómo se llama esto? Entre ellas se comen las ratas y están hambrientas y casi siempre se contagian así. Ya, si ustedes dejan unas ratas con hambre, una rata va a atracar a otra y hay canibalismo. Canibalismo, son caníbales las ratas cuando están con mucha hambre. O pueden atacar también a cerdos, por supuesto, si están con mucha hambre. Y se ha visto incluso ratas que pueden atacar al ser humano, ¿no es cierto? Ya, o sea, no hay un reservorio externo
de esta enfermedad de la triquina. Es siempre animales lo que hemos... también cuando las ratas se van y se alimentan de carroña, ¿no? De animales muertos, ¿sí? O también otros animales cuando también se alimentan de carroña, ¿no? De animales muertos, ahí los lobos, los perros, los mapaches podrían infectarse. Bueno, ¿algo más? Creo que es eso todo, doctor. Muy bien, gracias y con eso hemos terminado este tema. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias. Gracias, Bueno. doctor. Buenas